Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Jonathan? Saludos. Hola, Luis. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su semana? Ya por fin viernes. Bueno, a menos de que no trabajen mañana, pero por lo menos ya es viernes. Hola, Martín. Bien, gracias. Sí pude acabar lo de mi trabajo. Y he estado escribiendo también. O sea, de mi libro. Sí le he estado avanzando. ¿Qué tal, Diego? Dice Luis, estábamos que es ganancia. Pues sí. ¿Y tú, Martín? ¿Qué tal tu semana? ¿El trabajo? ¿Cómo te fue? ¿Sí descansaron estas 2 semanas del club de lectura? Porque ya empezamos hoy y pues es de agosto hasta enero, más o menos. Nomás descansamos como quien dice julio. Bueno, un poco, pero sí. Hola Sandy, buenas noches. ¿Qué tal Elis? Buenas noches. ¿Sí saben de quién les voy a hablar hoy? ¿O no saben? Hola Luisal, para entrar al club, pues es así nada más, o sea, es gratis, es estar aquí en los en vivos y ahí en mi perfil hay una publicación donde vienen los libros que vamos a leer de aquí de agosto a enero. Bueno, todavía no elegimos el de diciembre y enero, que va a ser un solo libro, para que ahí puedan proponer alguno por si les llama la atención. Y ya, o sea, nada más es estar aquí. El primer en vivo, el primer viernes del mes les hablo del autor y luego dejamos 3 semanas para leer el libro y luego ya el último viernes hablamos nada más del libro. A ver, aquí se me fue uno, dice TN Juan Rulfo, así es, de él vamos a hablar hoy. Dice Martín, todo bien, gracias, ya mañana solo mediodía y el domingo echar flojera. Qué bueno, entonces ya casi, no, ojalá ya casi terminara la tercera. Todavía me falta, pero yo creo que sí lo acabo para finales de este año o inicios del otro. O sea, yo digo que sí, pero sí voy bien. Dice, Elis, ¿alguna vez te arrepentiste de leer un libro? Yo medio me estoy arrepintiendo de uno que estoy leyendo, pero solo me hacen unas 100 páginas. O sea, solo te faltan 100 páginas para terminarlo. Pues igual acábalo. Pero sí, pues sí me ha pasado. Pero pues ya no vuelvo a leer nada de ese autor generalmente. O si llegara a volver a leer algo del autor del libro que casi no me gustó, pues ya no entro con tantas expectativas. Que eso fue lo que me pasó con un libro que pues a mi mamá le había gustado mucho y a mucha gente le gustaba. Yo lo leí y a mí no me gustó nada, la verdad. Y es muy buen escritor, pero la historia como que no. Hola Brian, buenas noches. Dice Sandy, ¿qué tal tus vacaciones del club? Bien, sí, a gusto. Bueno, trabajando, pero pues sí, a gusto. Aunque ya empecé a leer el libro del Gallo de Oro, que está muy bueno, sí, me está gustando mucho. De hecho, pues Sandy fue la que propuso el libro y el autor, y sí está muy, muy padre. Dice Liz, son 390. Ah, ok, o sea, apenas lleva 100. Ay, no sé, pues igual léelo rápido. O sea, adelántale así y ya si es algo que te atrapa, te quedas ahí. Y ya lo acabas así, como más rápido, para no echar a perder tu dinero. Dice Brian, ¿de qué es tu contenido? ¿De libros?
O sea, básicamente hablamos de diferentes autores de cualquier parte del mundo y de sus libros. O sea, como ver el contexto de la vida del escritor que vamos a leer. De eso es, y también de, pues para que conozcan mis novelas de suspenso, que las pueden conseguir en Amazon, solo que está en español. Si hablas únicamente inglés, pues sí está un poco complicado, porque aún no las traduzco al inglés. Dice, es que yo entré por la filosofía y para llegar a esas partes tengo que atravesar por muchas. Sí, sí, sí. Sí, sí sé cómo. Bueno, entonces si quieren empezamos ya. Somos poquitos, está bien. Por si tienen alguna duda, pues puedo contestarles más rápido. Dice Martín, ¿qué te pareció la idea de Juan Rulfo? Está muy padre y la verdad, él me cayó muy bien. O sea, como que tiene una personalidad muy agradable. Yo sé que ya falleció, pero en las entrevistas que vi, a mí sí me agrada esa personalidad. O sea, él es como introvertido, pero sí tiene sentido del humor, por lo que me fijé. Y la verdad sí, sí me gusta su personalidad. Dice, me compré un libro de espiritualidad, se llama Tao Te Ching, de Lao Tse. Ah, no lo conozco, fíjate, nunca lo he leído. Dice el doctor Tocino, hace mucho que no te veía. ¿Dónde está el link? Ahí abajo de mi foto de perfil, ahí está el link de mi novela. O sea, la pueden comprar en Amazon como cualquier otro artículo y les llega a su casa. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy les voy a platicar de la vida del escritor de... Es mexicano, se llama Juan Rulfo. A él lo conocen más por su libro de Pedro Páramo, que de hecho ese fue el libro que, digamos, pues le dio muchos premios, etcétera. Ahorita les platico un poquito más de eso. Hola Mario, qué bueno que llegaste. Pero del libro que vamos a leer no es Pedro Páramo, vamos a leer El Gallo de Oro, que creo que está bien para empezar a leer a Juan Rulfo, porque sí, por lo que vi, yo no he leído Pedro Páramo, pero sí dicen que es una novela un poquito difícil de entender y hasta el mismo escritor lo dice. Y que también fue difícil para él de escribir. Pero sí la quiero leer, o sea, definitivamente por otras cosas que descubrí en lo que estuve viendo de su vida, sí me llama la atención leerla. Dice el doctor Tocino, hubiera sido toda una experiencia en una conferencia de Juan Rulfo. Sí, a mí me hubiera encantado, pero según yo no era como muy dado a, pues a dar conferencias o a estar en lugares donde había mucho público porque pues no le gustaba, como que él sentía que no era como parte de él, o sea, ser así, que no está mal, o sea, pues cada quien tiene su personalidad. De hecho, en la entrevista que le hacen sí se nota que está un poco incómodo, pero aún así pues logra responder todo y pues normal. Dice otro Quijote. No he leído el Quijote, pero sí, pues sí me gustaría. De hecho, una vez me lo regalaron, pero ya no sé en dónde está el libro. Dice, ese no lo he leído. Es el mismo gallo de la película y el corrido. Pues de hecho hay una película que hicieron, creo que en el 64. La hizo Gabaldón. Creo que es un cineasta muy famoso de aquí. Según yo sí es mexicano. Ahorita lo iba a buscar. Déjenme una vez lo busco. Porque yo estuve escuchando un podcast de la historia del cine en México hace relativamente poco. Y mencionaban mucho a ese señor. Déjenme ver cómo se llama. Se llama Roberto Gabaldón. Y si él, pues dice que es del municipio de Jiménez. Ah, mira. O sea, es de aquí. Wow, no sabía. O sea, él nació el 7 de junio de 1909, Gabaldón. Él fue el que hizo la película del Gallo de Oro. Y ahorita les digo quién más le ayudó a hacer esa película, que está muy interesante.
Dice Alec, ¿dónde puedo comprar un libro tuyo? En Amazon, ahí está el enlace directo en abajo de mi perfil de aquí de Instagram, ahí le puedes picar. Y ahí te lleva a Amazon México. Antes no dijeron el gallo de... A ver, dice Rosé, hola, buenas noches. Juan Martínez dice que sí he leído, de Fyodor Dostoyevsky. No, no lo he leído. De hecho, vamos a leer uno que es, se me fue el nombre. Creo que es Noches Blancas de él. El siguiente mes me parece. Por si, por si gustan asistir. Dice Genis, yo tampoco he leído, pero un texto de qué trata. Órale. No, yo tampoco lo he leído a ese otro autor, fíjate. Bueno, si quieren ahorita al final leo los comentarios para que no se me vayan, porque como que Instagram los borra. Entonces, vamos a continuar con la vida de Juan Rulfo, que pues sí, es un escritor mexicano, como ya les había comentado ahorita. El nombre completo de él es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. El apellido Pérez Rulfo es un apellido compuesto, pero nosotros lo conocemos como Juan Rulfo. Que el libro que vamos a leer en estas 3 semanas o en este mes de agosto es este. Está espejeado, pero es el del Gallo de Oro. Yo conseguí esa edición, hasta ahorita todo bien, no sé, no he tenido problemas, pero la edición que ustedes quieran conseguir está bien. Así es el que vamos a leer en septiembre, me parece. Entonces, Juan Rulfo nace el 16 de mayo de 1917 y cuando le preguntan ahí en la entrevista, en el programa de televisión, que creo que es en España, le dicen que si él nació le dicen que en San Gabriel, o le mencionan otro lugar, y Juan Rulfo como que corrige al entrevistador porque él nace realmente en un lugar que se llama Apulco, que pertenece al municipio de San Gabriel, ahí en Jalisco. El tema es que ese lugar es muy muy chiquito y antes, pues cuando era una comunidad muy pequeña, lo que hacían era que pues decían como donde había más habitantes y ahí se referenciaba, ¿no? La persona, por así decirlo. Pero él realmente nació ahí en Apulco y de hecho le preguntan que si cuántos habitantes pues había en ese entonces y él menciona que como 2000 cuando él era niño. Y ahorita investigué cuántos habitantes tiene actualmente Apulco. No sé si sea correcto, pero me sale que hay 307 habitantes, según el último censo del INEGI en el 2020. O sea, sí es un lugar muy, muy chiquito. Aquí lo estoy viendo en Google Maps. Y miren, para que se den una idea que hay cerca de ahí. A ver. Bueno, el lugar así como más grande, por así decirlo, cercano de ahí es Manzanillo. Hacia abajo, hacia arriba. Bueno, está cerca de Sayula, obviamente de San Gabriel. ¿Qué más me marca cerca de ahí? Pues un poco más arriba hacia la izquierda está Puerto Vallarta, o sea, más o menos. No está así muy muy cerca, pero pues por ahí. Ahí nació Juan Rulfo en Apulco. Y él fallece el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México y tenía como 68 años cuando fallece. Dicen que la causa oficial de muerte de Juan Rulfo fue un enfisema pulmonar y yo dije, pero pues según yo no fumaba, bueno, lo que había visto hasta ese entonces, pero justo en esa entrevista, al final, o sea, ya casi que se va a acabar la entrevista, le acercan un cigarro y empieza a fumar, pero también le ponen un cenicero a su lado derecho. Y yo, entonces sí fumaba. Y pues ya por eso fallece. Entonces,
Dicen que fue sepultado, pero según lo que estuve investigando ahorita, porque sí me quedé con la espinita de que, pues, dónde estaba, pues, la tumba de él. Y realmente dicen que fue incinerado y luego ya las cenizas, pues, se la quedan la familia. Y él quería que esparcieran las cenizas en otro lugar que está ahí cerca, que según lo que estuve leyendo, era como se inspiró en ese lugar para algo de la novela de Pedro Páramo, que es Comala, según lo que estuve viendo ahí, donde él quería que esparcieran las cenizas de él. Pero ya no se sabe realmente si sí hicieron eso los familiares o simplemente pues las conservaron en otro lugar. Y pues de eso fallece. Para entender un poquito de dónde vienen todas las novelas de Juan Rulfo y todo esto, como el contexto que él vivió, él nace poquito, bueno, pues sí, como, ¿cómo decirlo? Pues había como muchas guerras y conflictos aquí en México. Una de las que mencionan ahí en la entrevista y que yo recién estuve escuchando un podcast de eso, es de la Guerra Cristera, que de hecho aquí en Chihuahua mencionan que no, pues como si no hubiera ocurrido esa Guerra Cristera aquí en Chihuahua, pero ahí donde estuvo él como que sí se puso bastante feo. Entonces, cuando él es niño, tengo entendido que la Guerra Cristera fue, aquí viene, 1926 y se terminó en 1929, esa guerra que les comento. O sea, él tenía como unos 8 o 9 años cuando estaba este conflicto, más o menos. Entonces le tocaron cosas pues bastante incómodas, o sea, y más pues en zonas donde hay poquita gente, como que siento que abusan más pues de su poder, ¿no? Pues las personas que están en el poder o cuando suceden estos conflictos. Y de hecho él comenta que en ese entonces, cuando él era niño, primero pierde a su abuelito, que el abuelo comentan que era hacendado, o sea, tenía pues una hacienda y luego construyó la iglesia del pueblo de Apulco, donde es la que está actualmente, que ya busqué fotos de la iglesia y está muy bonita. Miren, la iglesia se llama Parroquia de Nuestra Señora del Refugio. Ahorita busquen las fotos, están bien bonitas ahí en Google. Esa iglesia la construyó el abuelo de Juan Rulfo y pues también él menciona que casi todo el pueblo él lo construye. Pero fallece el abuelo, no recuerdo específicamente de qué, si enfermedad o de la edad o del conflicto que estaban viviendo ahí pues en esa época. Pero también fallece el papá. El papá sí, no sé si alguien le quita la vida o fallece de enfermedad. No quise investigar mucho de eso. Y despuesito, o sea, el papá de Juan Rulfo fallece cuando él tenía 6 años. La mamá fallece cuando él tenía como 9. Pero la mamá sí dicen que era por estrés y por enfermedad. Pues ya me imagino por todo lo que estaba pasando y que había perdido al esposo, etcétera. Yo creo que sí ha de haber estado muy complicado. De eso fallece la mamá. Y el nombre del papá de Juan Rulfo es Juan Nepomuceno Pérez Rulfo. Él era pues comerciante y pues también dice que es hacendado. Yo me imagino que pues el papá le ha de haber heredado así como pues tierras o cosas así, ¿no? Y pues dice que él falleció en 1923 y la mamá se llamaba María Vizcaíno Arias y ella sí era ama de casa. Y dicen que provenía de una familia de agricultores. La verdad sí, no investigué más de la mamá. Y también muchas veces me ha pasado que cuando investigo la historia de los escritores, como que el contexto familiar no siempre encuentro mucha información. Yo imagino que es por temas de privacidad, que está bien, se respeta. Y la mamá falleció en 1927, que pues sí, como que tenía 9, 10 años Juan Rulfo, cuando pierde a su mamá.
Entonces él se queda huérfano, pues siendo un niño. Y lo que pasa es que lo mandan con su abuelita a vivir. Pero después, como para continuar la escuela, porque según lo que yo recuerdo de la entrevista, como que termina esta guerra y este conflicto. Y a ver, dice Ariel, es un buen tema el de la guerra cristera. Algunos movimientos conservadores en la actualidad aún proclaman el lema Viva Cristo. Sí, justamente yo sí había escuchado ese lema, pero no sabía por qué. Ya hasta que escuché el podcast como de la historia de México, donde mencionan, o sea, son varios capítulos de la guerra cristera y están muy interesantes. Y yo dije, ah, mira, pues de ahí viene el lema. Pero sí, dice referencia a la pancarta. Ay, no sé cuál pancarta. Estoy muy perdida. Pero algo le está... Ah, ok. Se queda con la abuelita, porque pues queda huérfano, digamos. Pero ya para continuar los estudios lo mandan a un orfanato, o sea, como... O sea, no de que no es orfanato de niños que no tienen padres, sino como una escuela, digamos. Y creo que, bueno, él menciona que ahí en ese lugar sí era muy, muy, muy estricto todo, o sea que sí, él no lo recuerda con cariño ese lugar, porque pues yo me imagino que los castigaban muy feo. Y además también platica que la mayoría de las personas o padres que tenían dinero mandaban a los hijos a ese lugar como para corregirlos, como para darles una especie de lección. Entonces pues no era un lugar agradable, ¿verdad? De hecho él sí menciona que no, que estaba muy feo. Y también pues hace un comentario de que había como pues pandillas, por así decirlo, entre los jóvenes, entre los niños, y que se hacían la vida difícil. O sea, esas son las palabras de él. O sea, se molestaban pues entre los niños. No sé hasta qué grado, pero pues no creo que haya sido algo así muy tranquilo. Entonces por eso lo mandan ahí, porque pues se queda prácticamente sin papás ni nada. La abuelita ya no sé qué sucede con ella después, ya no la mencionan. Pero ya él no se queda en Apulco. Tengo entendido que ya después como que se van ahí a San Gabriel y ahí es donde está como que, digamos, porque hay más gente y porque tengo entendido que la misma guerra cristal los obliga a muchas personas de ahí de Apulco como a irse a vivir a otras zonas, porque les quitaban todo. O sea, sí, pues ya saben cómo es todo ese tema. Entonces, pues todo este contexto de su niñez y pues del orfanato, las guerras y etcétera, siento que pues forman parte del trasfondo de las historias de Juan Rulfo. O sea, porque muchas partes de los libros o de los sucesos hacen referencia a ese tipo de problemas. Yo no lo he leído, este sería mi primer libro de él, pero es lo que comenta la gente. Dice Luis Fer, los padres de mi bisabuela fueron durante la guerra cristera. Sí, sí, dicen que pasaba mucho eso. Una señora curandera protegió a los niños que quedaron para que no les hicieran nada. Y ella cuidó de mi bisabuela. Sí, dicen que estuvo muy feo y que fue una guerra muy torpe. O sea, que no... Y hasta Juan Rulfo lo dice, que es una guerra muy tonta. O sea, que no tuvo sentido. Que todo se pudo haber arreglado hablando y ya. O sea, algo que fue innecesario. Dice Jane, buenas noches, llegan tarde. No te preocupes, estamos empezando. Entonces, pues sí, como que eso sí formó parte de las historias de él. Y pues, ¿qué más se me está yendo? Bueno, respecto a su escolaridad, o sea, más que nada me voy a enfocar ya más cuando era un poco más grande, que era en la universidad. Y yo encontré algo
como que sí, al principio sí lo tenía bien, pero no estaba bien explicado. O sea, es que yo aquí estoy viendo el resumen que hice, pero ya investigué un poco más y ya entendí. Lo que pasa es que él en la universidad venía que él deseaba estudiar Derecho en la UNAM, o sea, en la Ciudad de México, pero que no pudo ingresar, que porque la universidad se encontraba en huelga cuando él intentó entrar. Pero ya me puse a buscar un poquito más y realmente lo que pasó es que cuando a él le tocó estudiar, tengo entendido que secundaria, prepa, creo que hizo como una carrera técnica de contabilidad, si no me equivoco, porque cuando le pregunta al entrevistador que si él que estudió, él dice contabilidad y que era como una especie de muleta para poder como tener dinero de eso, de trabajar y luego hacer lo que tú quieras o estudiar lo que tú realmente querías. O sea, él lo menciona así como una muleta. Pero cuando él está, pues tratando de entrar en esta escuela en Guadalajara para estudiar leyes, hay una huelga en Guadalajara, entonces él como que sí termina lo de esta carrera técnica, lo de contabilidad, pero por todo este tema que tuvo ahí en Guadalajara, ya cuando va a la UNAM, como que no le revalidan las materias o le dicen que no, o sea, como que lo rechazan, vaya, y ya no lo dejan entrar a la escuela, pero aún así sí se muda a la Ciudad de México. Y lo que hizo fue, o sea, dijo, está bien, o sea, pues ni modo, no me dejaron entrar, no me validaron mis materias, ni modo, pero voy a entrar como oyente en las clases de, pues sí, en leyes, vaya. Y ya, pues él entra así, pero después, ya terminó inclinándose más como, pues a la literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. De hecho, hay una parte que el entrevistador sí le dice, pues usted se ha dedicado a muchas cosas y me da risa porque Juan Rulfo, pues el señor del programa de televisión es de España y Juan Rulfo le dice, sí, sí, una bola de cosas. Y así, o sea, sí usa modismos pues de aquí, ¿no? O sea, de México. Y el entrevistador de España es así como que, o sea, no sé si sí la entiende, pero me da mucha risa. E incluso Juan sí se ríe, o sea, porque sabe que pues es como, es una entrevista de televisión y sí dice así palabras como muy de pueblo. Que pues a mí no se me hace mal, pero quién sabe a un nivel, pues sí, ya de televisión, no sé si esté correcto. Pero me da mucha risa, o sea, sí, me cayó muy bien. Y de las ciudades donde vivió, pues ya como para un poquito, pues resumir, él nace en Apulco, en Jalisco, y luego se va a San Gabriel, por esto que les comentaba de las guerras y todo esto. Y luego estuvo en Guadalajara, y ya después se va a Ciudad de México, que es ahí donde se queda ya por el resto de su vida. De los trabajos que él tuvo, dicen que estuvo como empleado de oficina, archivista, agente de inmigración y vendedor. Les voy a platicar de los últimos dos, que es agente de inmigración y vendedor. El de agente de inmigración le preguntan, oiga, ¿y usted qué hacía ahí? O sea, como agente de inmigración. Y luego él responde, pues yo perseguía extranjeros. Le dice, ¿pero cómo? Y pues sí, extranjeros que estuvieran de manera ilegal aquí en el país, en México, pero nunca atrapé ninguno. Obviamente, pues el señor sí se ríe, pero pues dice, bueno, está bien. Como que todos los chistes de Juan Rulfo lo toman por sorpresa al del programa de televisión, porque siempre, o sea, siempre está muy serio. Y de repente saca los chistes así de la nada. Dice Martín, le hizo todo. Sí, la verdad que sí, hizo una bola de cosas, como él dijo. Y también era vendedor. De hecho, él estuvo trabajando en una compañía de neumáticos que se llamaba Goodrich Euskadi. Y dicen que este empleo, pues sí le permitió como recorrer, pues varios pueblos de México y que eso le ayudaron como a tener
pues inspiración en los paisajes para sus obras. Y también aquí cuando le preguntan, le dicen, usted vendía neumáticos, ¿verdad? Y él dice, sí. ¿Y cómo le iba? Muy bien, sí, me iba muy bien. Y luego el entrevistador le dice, todo iba sobre ruedas, ¿verdad? Y es como, o sea, son chistes muy malos, pero pues es como un contraste por la seriedad de Juan Rulfo y luego el humor extraño y los modismos de México y España. Está muy padre la entrevista, la verdad. Ahorita se las comparto para que la vean. Dura 40 minutos, o sea, no está tan extensa. Dice Sandy, era muy auténtico. Sí, la verdad, sí. Yo creo que es de los escritores que más me ha gustado su personalidad. De los que hemos visto hasta ahorita, la verdad es que sí. Bueno, de los que hemos podido ver entrevistas, porque pues de los otros eran escritores de, no sé, 1810 o cosas así, y pues no, obviamente no. Sí, dice Jane casi humor, ajá. De hecho, sí menciona que él tenía ese tipo de humor, que en lo personal a mí sí me da risa, pero pues ya saben, hay lugares para todo, ¿no? Y ya como tal, como escritor, dicen que él comenzó a escribir durante la década de 1940 y que publicó cuentos pues en revistas literarias y que más que nada su estilo llamó la atención porque era muy diferente pues a los otros escritores mexicanos de esa época. Dice Martín, también el entrevistador entrándole a los chistes malos. Sí. Es que eran chistes como muy, pues sí, de humor blanco, pero no tanto. O sea, era como un sarcasmo. Dice, hay un documental hecho por su hijo. Ah, lo voy a buscar, qué padre. Hola, Erere. De hecho, ahorita les voy a platicar de sus hijos y de su esposa. Bueno, busqué así como un poquito de los amigos que él tuvo o influencias que él tuvo así como relevantes, digamos, y mencionan a dos escritores latinoamericanos, que es Carlos Fuentes, pues él sí es mexicano. De hecho, a él lo leímos el año pasado, si no me equivoco, con el libro de Aura. A él le dieron un premio de... Ay, se me fue el nombre, creo que es de Cervantes, allá en España, a Carlos Fuentes. Y también tenía otro amigo conocido que es Gabriel García Márquez, que es el escritor de Cien años de soledad. Y platican que Gabriel García Márquez, bueno, él dicen que en varias entrevistas le gustó mucho leer Pedro Páramo. Según lo que vi, no sé si sea cierto, un amigo de Gabriel García Márquez llegó a su departamento y traía el libro de Pedro Páramo y como que se lo da, se lo lanza y le dice, lea esto para que aprenda. O sea, como que aprenda más de lo que es bueno. Y entonces dicen que él lo empezó a leer. Según Juan Rulfo en la entrevista, Gabriel García le dijo que lo había leído como 2 veces, pero ya investigando un poco más, dicen que fueron como 5 veces las que leyó Pedro Páramo y que de ahí escribió otras cosas Gabriel García Márquez, como que se le quitó el bloqueo de escritor, digamos, y pudo escribir también, pues ya Cien años de soledad. No sé si pues lo inspiró como tal la obra de Juan Rulfo o solo como que le quitó ese bloqueo de escritor. Dice, el documental se llama Cien años con Juan Rulfo. Ah, lo voy a buscar, gracias. Sí, lo voy a buscar, te lo prometo. Porque me cayó muy bien Juan Rulfo. Dice Marco, hola, buenas noches. Hola Marco. Hola Poet. Dice Martín, el libro se me hizo interesante, pero estuvo demasiado corto, además de que contaban con detalle todo y ahí se fue el libro. ¿De cuál? ¿Del de Pedro Páramo? ¿O de cuál te refieres, Martín? Porque sí lo muestran ahí, o sea, tienen varias ediciones ahí en la entrevista que le hacen a Juan de Pedro Páramo
Y de hecho le menciona el señor de España que ese libro, a pesar de que no es muy extenso, pues sí ha recibido muchos premios y que gracias a ese libro como que ya Juan Rulfo se pudo, pues digamos, dedicar a nada más escribir porque tuvo muchos, creo que para ese entonces no sé qué fecha era, pero para la fecha de la entrevista ya habían vendido como 400 millones de copias, creo. Eso es lo que le dice, si no mal recuerdo, o 400,000. No tengo así el número exacto, pero sí le dice un número muy grande de Pedro Páramo. Y me da risa que eso sí se los platiqué ahí en el canal de difusión, que cuando le dice, es que usted ha vendido muchos libros y le ha ido muy bien, ya ha recibido muchos premios por Pedro Páramo y otros autores tardan para recibir premios después de 3 libros y usted con un solo libro lo logró, etcétera. Y él dice, pues sí, eso ha sucedido. O sea, así como que le da igual, pero no, o sea, es que no que no le importe a Juan, pero siento que, pues, como que no sabe manejar tal vez los halagos, no sé, pero es muy gracioso, la verdad. Dice, ok, Martín, dices del libro de Aura. Sí, sí está muy cortito. Yo también me hubiera encantado que Carlos Fuentes hubiera hecho un poco más extensa la historia. Dice Ángel, ¿cómo manejas qué libro se va a leer? ¿Ustedes lo proponen? Yo a veces sí los pongo a votación o yo los cojo así al azar. O sea, bajo los comentarios y digo, este. Y ya, o sea, no... Realmente yo no es porque lo haya leído el libro antes. O sea, yo voy conociendo junto con ustedes a los que no lo conocen. Que eso me ayuda mucho también para escribir. Dice, es un gran ejercicio para el bloqueo creativo releer Pedro Páramo. Sí, yo lo quiero leer, pero pues a ver si tenemos tiempo. Es otro de mis pendientes. Entonces, de sus amigos o gente que conocía, que fueron así como pues, relevantes para la historia, eran Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, que de hecho, lo otro que les iba a comentar de ellos dos es que en la película que hicieron del Gallo de Oro, que la hizo Gabaldón, justo cuando empieza la película, porque le puse el inicio, ahorita vi un poquito de la película porque no me quise spoilear, y aparecen como los nombres de todas las personas que estuvieron involucradas, los actores, etcétera, y ahí viene, así, esta película fue hecha por, y luego Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Gabaldón, o sea, vienen los tres juntos, y ya al final, cuando ya va a empezar la película, ya viene así el nombre grande de Gabaldón. Lo que pasa, y me voy a adelantar un poquito, es que del libro que vamos a leer, que es El Gallo de Oro, yo pensé que primero se publicó el libro como tal, como se hace actualmente o en la mayoría de los casos, que primero publican el libro y luego ya hacen la película. En este caso fue al revés. Juan Rulfo escribe el manuscrito del Gallo de Oro y le dice a Carlos Fuentes y a Gabriel García Márquez que le ayuden a preparar el manuscrito como si fuera un guión de película para hacerlo una película. Entonces, ellos hacen eso, se estrena la película en el 64, creo. Ahorita les digo la fecha exacta, déjenme ver. No me acuerdo si era el 64, según yo sí. Y luego, ya como hasta... Déjenme ver cuántos años, porque... Sí, como unos 10 años después ya se publica el libro del Gallo de Oro como libro, o sea, ya después de la película. Digamos que era una obra inédita, pero no. Entonces sí, eso me llamó mucho la atención. Dice Martín como que nada más afirmando lo que le dicen. Te refieres a lo de Aura todavía, ¿verdad? Dice Sandy, subestimada su obra, al igual que su trabajo como fotógrafo, porque siento que sus fotos están súper... Sí, de hecho, creo que... ok, se los voy a mencionar ahorita, pero también
además de ser escritor, pues también tomaba fotos, que pues según lo que le platican ahí en la entrevista, él acostumbraba a fotografiar pues monumentos, edificios, etcétera. No sé si como tal personas, como el otro autor que leímos de Marianela, que a él le gustaba dibujar, pero personas. A Juan Rulfo le gustaba fotografiar, según lo que dice ahí en la entrevista, edificios y pues paisaje, ¿no? Sí que había hecho fotos de pueblos mexicanos, iglesias, caminos, paisajes, etcétera, que era más que nada eso. Y creo que ya me fui hasta acá. Bueno, dice pues Juan Rulfo tuvo que regalar casi toda la primera edición. Sí, y sí menciona eso, que él estaba como, pues sí, dice frustrado, porque al inicio de Pedro Páramo, cuando pues lo recién imprimen, creo que él menciona que fueron 2000 copias nada más, y que las primeras, o sea, bueno, esas primeras 2000 copias, él las tuvo que ir como regalando a la gente, o sea, que unas sí las vendía y otras que las tuvo que regalar porque pues no, o sea, que él mismo dice, en mi época no entendían mi novela de Pedro Páramo, como que no era tan, pues tan popular, hasta ahora que ha recibido un gran tiraje y siento que pues las generaciones de ahora, yo creo que, no sé, tal vez eran pues los 70s, 80s, que sí pues lo han recibido bien y dice que él se da cuenta por la cantidad de ediciones que le han hecho a Pedro Páramo, que así es como él pues intuye. Dice Sandy, creo que la peli está completa en YouTube. Sí, de hecho ahí la empecé, ya la guardé y se ve muy buena, o sea, de hecho vi al principio nada más y empieza igualitititito al libro, así igualititito. O sea, las mismas palabras y todo, todo. O sea, espero que sí se vaya igual que el libro, pero primero lo quiero leer para pues no llevarme el spoiler. Ah, dice Martina, lo de Juan Rulfo le decían sus logros y él así como de todo relajado. Así, sí, así era. Como que no, pues no sé, no, pues no sé cómo se le pudiera llamar ese tipo de personalidad, pero pues está bien. Y del matrimonio, pues sí se casó. Se casó en 1948 con una señora que se llamaba Clara Angelina Aparicio Reyes. Dicen que, pues sí, que si tuvieron un buen matrimonio. De hecho, vi una foto de la señora con su niña, pero no encontré más fotos, o sea, solo vi esa. Y sale así como, digamos, de perfil un poco y la niña a un lado de ella. Y Juan tuvo 4 hijos con ella. El mayor se llamó Juan Carlos, que dicen que es, o era, no sé si todavía viva. Es cineasta y también es fotógrafo. El otro hijo se llama Pablo. Luego tuvo una hija que se llama Claudia Berenice. Y el último hijo se llama Juan Francisco. Y pues todos se apellidan Rulfo Aparicio. Y ya aquí voy a comentarles de los libros que él publicó, que dicen que de 1945 a 1952, pues él publicó varios cuentos en revistas, pero que su primera novela como tal fue una novela cuando él recién llegó, más o menos a la Ciudad de México. Bueno, no sé si recién llegó, pero eso me dio a entender en la entrevista, que él escribió una novela de la Ciudad de México y que sí era una novela muy extensa, pero que la destruyó. Y le preguntan que por qué, o sea, por qué hizo eso. Y ya él comenta, es que era muy mala. Y lo, ¿cómo que era muy mala? Y le dice, no, estaba muy fea esa novela, no me gustó cómo estaba escrito. Y pues ya por eso no la publiqué. De hecho, también platica que un cuento, creo, más o menos en esa época cuando escribió la otra novela, se lo presta a otro amigo para ver si lo publica en una revista, que no lo publicó
y que pues que también intuye que porque era malo. Entonces como que él mismo dice, no, o sea, como que era muy perfeccionista cuando sacaba los libros. Si no estaba tal cual él quería o sea, como fuera el libro, él no lo sacaba o lo destruía, como en este caso. Dice, poeta era muy introvertido. Sus personajes también reflejan esa personalidad retraída. Gente de pocas palabras. Sí, de hecho, de los personajes le preguntan. Porque, y de los paisajes. Y de hecho, él dice que a él no le gusta escribir como digamos, de la realidad tal cual. O sea, él toma la realidad y luego en los libros como que le pone pues un toque de fantasía o algo que no es real, vaya. Porque dice, pues es que para ver los sucesos que estamos viviendo o cosas de la realidad, pues para eso están las noticias, ¿no? O sea, no tiene caso pues que los escritores escriban eso, que es mejor como, pues ponerle ese toque de fantasía, ¿no? Y de los personajes y de los lugares, él platica que hay gente que, pues como que le preguntaba, oiga, es que yo quiero ir a donde es el lugar de la novela de Pedro Páramo o del lugar de la novela tal. Y él les decía, es que esos lugares no existen. O sea, sí hay un poco de parecido, yo tomé un poco de referencia de un lugar, pero no es ese lugar, o sea, no existe, yo me lo inventé. Y que con las personas o los personajes le pasaba lo mismo, que la gente quería ver como tal, pues un rostro, ¿no? O sea, una persona, así, pues como ustedes, como yo, del personaje que se inspiró, pero que lo que él hacía era conocer a alguien y le cambiaba la personalidad totalmente en el libro. O sea, se inspiraba nomás como un poco en ciertas personas, pero ya en el libro él le ponía la personalidad que a él le gustaba, como él lo veía en su cabeza o como le gustaría que fuera esa persona. Entonces realmente todo era pues ficticio. Dice de lo que nos perdimos en esos escritos. Sí, yo también, era lo que le comentaba a mis papás ahorita en la mañana que dije qué lástima que ya falleció. O sea, hubiera estado increíble que todavía estuviera vivo. Dice, ¿a qué se dará que su obra es poca? Sí, justo eso era lo que iba. Este, él escribió poquitos libros, ahorita les menciono cuáles, pero la razón era que mucha gente sí le preguntaba ya en sus últimos años de por qué ya no escribía y él hacía como un comentario sarcástico y un poco para evadir pues el tema que era, ay, ¿dónde lo puse? Miren, aquí está. O sea, él decía cuando le preguntaban por qué ya no escribe y de manera sarcástica él platicaba que había dejado de escribir porque uno de sus tíos había muerto y ese tío era el que le contaba las historias cuando era niño. O sea, era como un comentario para que ya no le siguieran preguntando de por qué ya no escribía. O sea, y mucha gente que lo conocía como escritores, pues relativamente, pues que eran amigos de él o que eran muy famosos, intuían que Juan Rulfo ya no escribía en esa época porque como que él ya se quedó en paz con lo que había hecho y pues ya no había necesidad de decir más cosas. O sea, eso era lo que los demás que eran cercanos a él intuían de por qué ya no escribía, pero como que siempre evadía la pregunta. Y de hecho tampoco le gustaba que le preguntaran, ¿cómo va con el libro? ¿Ya lo va a acabar? ¿O va a escribir otro libro? Como que eso no le gustaba. Dice, al leerlo se decía era como al toparse con Pedro Páramo. Sí, pues es lo que te digo, o sea, mucha gente le preguntaba eso de los paisajes y él como que decía, es que no existen. Dice Ulises, muchos escritores tienen mucha obra, aunque varios libros mal. Sí, pues es que sí pasa, es lo malo. Igual con las películas, como que si pasa una película muy buena, la primera, ya después las otras es como más difícil de que tengan el mismo impacto. Con todo, o sea, siento que pasa tanto en los libros como en las películas.
pero pues sí hay excepciones en la que tanto la primera parte como la segunda o la tercera son buenas, o sea, sí hay también, pero generalmente pasa lo otro. Y de los libros que él publicó, pues el primero, como ya les había platicado, era esa novela de la Ciudad de México que pues destruyó. Y después, en 1953, publica otro libro que se llama El llano en llamas, que pues dicen que es como tal su primer libro y que reúne 15 cuentos, que entre los más famosos pues es Nos han dado la tierra, Diles que no me quiten la vida, porque no sé si puedo decir la otra palabra, Lubina, Talpa y Es que somos muy pobres. Esos cuentos vienen en este libro de aquí, miren, yo sí lo tengo. Lo encontré aquí en mi casa. Yo no lo he leído, este es el del llano en llamas. Y me puse a verlo y dice que fue terminado de imprimirse en... Ay, ahorita lo vi. ¿Dónde está? Déjenme ver, a ver si se ve. Aquí está, dice, este libro se terminó de imprimir el 20 de abril de 1982. Y justo aquí abajo dice que es una edición revisada por el autor. Entonces yo vi la fecha de 1982 y dije, ok, Juan Rulfo fallece en el 86, o sea, sí, pues sí, tiene congruencia, ¿no? O sea, sí lo pudo haber revisado él, que no dudo, o sea, yo digo que sí lo revisó, pero este es de esa fecha más o menos, unos años antes de que él falleciera, que también lo quiero leer, por cierto, y también está, pues no está muy extenso. Dice, dice Martín, ¿a ti te molesta que te pregunte cómo vas con el libro? ¿Qué pasa? ¿Y no te gusta? No, a mí no me molesta, ¿eh? O sea, yo no tengo tema con eso, no te preocupes. Dice Luis Fer, de hecho, el verdadero comal es tropical y el de Pedro Páramo es desértico. Ah, de eso sí sabía, fíjate. Sí. Dice Sandy, ese libro también es una joya. Es el del llano en llamas. Sí, dicen que también está muy bueno. Dice Gené, siempre he pensado que probable no escribió más porque habrá pensado cómo superó mis obras Pedro Páramo y El llano en llamas. Sí, es que también siento que por el mismo éxito que tuvo ese libro, el de Pedro Páramo, como que también pues atraes más miradas y luego le dieron muchos premios y como que la gente ya está en expectativa de, ok, este escritor pues escribe este tipo de libros y si ya no te sale es como, o sea, como que sí siento que tenía ese miedo también, porque sí, o sea, sí dice que lo esencial en una novela es la estructura, pero que la novela de Pedro Páramo no tiene estructura porque el tiempo está roto, porque está tratando con personajes que ya no tienen vida. Entonces, por eso es tan difícil de entender y él batalló para escribirla. Dice Poet, excelentes cuentos. Yo lo he leído 2 veces. Ah, qué padre, yo no lo he leído. Y aquí está en mi casa, ¿eh? Y eso me lo encontré hace un mes. O sea, yo no sabía que estaba aquí. Dice Luis Fer, tristísimo el llano en llamas. Muy buenos cuentos. Sí, pues es que con el contexto, o sea, ya cuando estoy viendo, pues parte de su vida se ha haber estado muy difícil, la verdad. Y después de este libro del llano en llamas, en 1955 es cuando publica Pedro Páramo. Y pues ya dicen que es una de las mejores novelas escritas en español del siglo XX y que como dicen al principio pues no tuvo el éxito que todos creeríamos ahorita, pero que ya con el tiempo pues sí, se convirtió en un clásico y que ha sido traducida a muchos idiomas. Dice Sandy, sí, el del llano en llamas me gusta mucho, el cuento de no oyes ladrar los perros. Ah, ahorita lo busco. Creo que aquí sí trae el índice. Sí, mira, está en la página 146, el que dice Sandy. A ver, aquí está, mira, aquí empieza. Bueno, está espejeado, pero justo sí lo trae. Ahorita lo leo, Sandy, a ver qué tal. Qué padre.
Dice, se hizo como el personaje de la fábula de Monterroso. Ya no quiso escribir más porque pensó que la gente esperaba que escribiera un libro malo. Sí, y es que, pues sí, es que te vas a topar gente de todo. Pero, pues a veces ya ese nivel, o sea, ya el nivel de Juan Rulfo en esa época, yo digo que ya hubiera, o sea, escrito lo que él le diera la gana. O sea, si lo criticaban, pues que ya se había ganado los premios. Ya no se los podían quitar. Bueno, supongo que ya no se los podían quitar, pero pues ya, ¿para qué se preocupaba, la verdad? Dice, perdón, tengo una duda, ¿por qué le llaman realismo mágico a su forma de escribir? Yo también no entendía muy bien el concepto de realismo mágico y justo lo escuché en el podcast de La Verdadera Historia de México, los de Uru Radio, que les recomendé en el canal de difusión hace poco, que hablan un poco de eso, del realismo mágico. Y según lo que entendí en el podcast, es que, por ejemplo, como una fábula, cuando es el de la liebre y la tortuga, que usualmente los ponen como si fueran personas, pero no. O sea, siento que por ahí va el concepto de realismo mágico, es algo así. Mira, vamos a buscarlo para no quedarnos con la duda, tal cual. Pero siento que, bueno, lo que recuerdo del podcast, así lo mencionan. Mira, déjame te leo el concepto. Dicen, es un movimiento artístico y literario que mezcla la vida real y cotidiana con sucesos fantásticos o mágicos. Lo especial de este estilo es que los eventos extraños se tratan como algo totalmente normal. Nadie se sorprende ni busca explicaciones científicas. O sea, según el concepto que aparece aquí. Con ese concepto creado por Alejandro Carpentier. Oh, ok. Pero sí, básicamente es algo así. Y pues ya el último libro que escribió, o sea, después de Pedro Páramo, fue el que vamos a leer ahorita, que como les platicaba, ese salió en 1980 como libro, que es El Gallo de Oro, pero antes salió la película, que también se las voy a compartir, está en YouTube, como dice Sandy, está, pues, es gratis. Creo que dura como 1 hora, si no mal recuerdo, pero ahorita se las comparto ahí en el canal de difusión, por si la quieren ver el fin de semana o algo así. Si es que no quieren leer el libro, ¿verdad? Porque si quieren leer el libro, no la vean todavía. O sea, yo se las comparto de una vez y también la entrevista. Y una foto que vi de la iglesia que construyó el abuelito de Juan. Que está muy bonita la foto, ahorita ven por qué. Y ya como premios y reconocimientos que le dieron, no de nada, Ariel. Fue el Premio Nacional de Letras en 1970, en 1983 fue el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y otros reconocimientos, que es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, que fue pues traducido a más de 50 idiomas y su obra forma parte del canon de la literatura universal. O sea, pues ya con eso, ya de perdida. Y ya como últimos años, pues como les decía, ella escribió muy poquito. Comentaba eso de que su tío, el que le contaba las historias, pues ya no estaba vivo y que por eso no escribía. Pero ya pues se dedicó principalmente como edición, investigación histórica o como trabajo institucional, pero también pues a sus hobbies como la fotografía. Y también dicen que trabajó en instituciones culturales, que en un instituto que se llama Instituto Nacional Indigenista, que recorría comunidades indígenas. Y ya como conclusión, ya para cerrar un poco, dice que sus obras están ambientadas principalmente en el sur de Jalisco, aunque el pueblo de Comala es una creación literaria inspirada en varias localidades, o sea, como tal del libro. Pero si ustedes buscan Comala en Google Maps, sí, pues según yo sí aparecía, ahorita sí me apareció. Miren. Sí, pues sí, o sea, sí aparece. Pero no es el lugar tal cual de la novela. Pues sí, dicen que era perfeccionista, que prefería publicar muy poco antes que dar a conocer un texto con el que no estuviera completamente satisfecho.
Y dice que su narrativa se caracteriza, por los silencios, las voces de los que ya no están con vida, el tiempo fragmentado y un lenguaje sobrio que revolucionó la literatura en español. Sí, básicamente lo que les platicaba ahorita. Déjenme leo los comentarios porque se me fue. Dice Jane, en YouTube también hay una versión en blanco y negro. Ah, no sabía, fíjate. Es que vi que iban a sacar una serie, ¿no? O ya está la serie de Netflix de Pedro Páramo, según yo. Dice Sandy, creo que la novela de Aura también entra en en la categoría de realismo mágico, sí, según yo sí. Pues tal vez por eso era amigo de Carlos Fuentes. Y se me hace bien raro, que hayan sido amigos Carlos Fuentes y Juan Rulfo, porque eran muy distintos. O sea, si ustedes ven videos de Carlos Fuentes, era muy extrovertido y luego sí le gustaba estar entre la gente y dar pláticas y pues sí, o sea, se desenvolvía muy bien. Y Juan Rulfo dice que él no, que él no era nada así. Dice Luis, el realismo mágico también está muy enraizado en las creencias de los pequeños pueblos. Precisamente el realismo mágico mezcla la dura realidad de la vida humana y las ideas y creencias supranaturales. Sí, justamente. Dice Jane, la versión cinematográfica de Pedro de 1967 la actúa Ignacio López Tardó. Ah, a ver, déjame la busco. A ver. De 1967, película. Ignacio López. Ay, Ignacio López Tarso. Ah, pues él también hace la del Gallo de Oro, ese actor, según yo. O no es el mismo actor, no sé. No, según yo sí es el mismo. Dice Ariel, Carlos Fuentes, de Ley la muerte de Artemio Cruz. Ah, ese yo no lo he leído, pero sí lo he escuchado. Y pues creo que eso sería todo por lo pronto de Juan Rulfo. Espero que sí, pues les haya dado un contexto, pues un buen contexto de su vida y así podemos entender un poco mejor sus libros, que yo ya empecé el del Gallo de Oro y pues sí, o sea, sí resuena mucho con su vida. Dice Sandy, si hay una serie del Gallo de Oro, está en ViX y actúa Lucero, pero no la... Ah, sí, salió en la tele abierta, ¿no? O sea, como una telenovela. Yo tampoco la vi, pero sí, ya cuando me dijo mi mamá, porque ella sí, cuando le dije el Gallo de Oro, sí, pues Lucero hace una novela. Y yo, pues no la he visto. Pero pues voy a ver primero la película y ya a ver si encuentro la serie, o bueno, la telenovela como tal, a ver cuál está más fácil de ver. Porque no sé si yo tengo ViX. Creo que no. No sé. Tengo que ver. Dice Jane, la nueva versión de Netflix es el 2024. Sí, pues fue la que yo había anunciado. Y la dirección la hace Rodrigo Pitt, pero su especialidad es la fotografía. Órale. Qué padre. Sí, pues de hecho, o sea, como tal, en las fotos donde anuncian la serie de Pedro Páramo de Netflix, sí se ve muy bonita la fotografía. Ahora entiendo por qué. Pero no la he visto tampoco porque quiero leer primero el libro. Y a ver si la entiendo. Porque ya con lo que dijo Juan Rulfo siento que no lo voy a entender. O, bueno, él mismo dice que es mejor leerlo unas 2 o 3 veces antes de, pues como dejarlo así de que ya lo leí. Pero a ver. Y pues sí, creo que eso sería todo de Juan Rulfo. Si tienen algún otro comentario, pues a partir de hoy, si pueden, si tienen la posibilidad de comprar el libro del Gallo de Oro, que es de la edición que ustedes quieran, o sea, según yo sí hay varias ediciones, yo encontré esta y pues hasta ahorita todo bien. Y los vuelvo a ver, me parece, no me acuerdo, no sé si era el 24 de agosto, pero es el último viernes de agosto, ya para hablarles del Gallo de Oro únicamente. Dice, pues gracias, excelente conversación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y por el apoyo. Entonces, los vuelvo a ver en otro en vivo
el último viernes de agosto. Si pueden, lean el libro, o si no, les dejo la película en el canal de difusión, o la pueden encontrar ahí, El Gallo de Oro, película, y ahí les sale. Es una película viejita, pero sí está a color, entonces, y por lo que vi poquito, es muy fiel al libro, o sea, no sé todavía qué tanto, pero sí, sí parece que sí. Dice Jane, lo que le puedo decir es que el documental corto, espera, dice 57 minutos, que se llama 100 años, ajá. Sí es el que dices que hizo el hijo, ¿verdad? Está muy bueno y lo encuentran en Netflix. Ah, ¿está en Netflix? Ah, ahorita lo busco. Dice Erere, un gusto. Ah, un gusto también, qué bueno que estás aquí. Dice Sandy, gracias por tu dedicación, Revi, estuvo bonito el directo. No, no, de nada. A mí también me gusta aprender y conocer más sobre todo de aquí, de escritores mexicanos, porque pues siempre, toda la vida nos mencionan escritores de otras partes. Bueno, al menos a mí así me tocó. Y ya cuando iba, mira, es de aquí de México. Es como, o sea, se siente padre, la verdad. Dice, esa la vi cuando era niño. Ay, qué padre, yo no la he visto. Dice Martín, gracias Rebeca, buenas noches. Nos vemos el último viernes de este mes. Sí, no, a ustedes muchas gracias. Y ojalá que sí me puedan acompañar en el envío del Gallo de Oro. Porque se ve muy bueno el libro, la verdad sí me está gustando. Dice Ariel, muchas gracias por compartir, bonito directo. No, de nada, a ustedes por estar aquí. Jane, con gusto nos vemos el próximo enlace, Rey. Oh, qué bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Vean a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos. Pásensela padre, lean, vean una película o vayan al cine. Si es que hay buenas películas, no sé qué películas están, pero yo también sí tenía ganas de ir al cine. Entonces, pues cuídense mucho. Los veo en el próximo en vivo, el último viernes de agosto. Nos vemos, bye.